5 caballeros que comúnmente nos saludan, abrázamos. Algo usted le va a entregar con ese abrazo. Que pone en mi corazón usted. Hoy puede entregar algo en ese abrazo. Yo creo que un abrazo ministra. Yo creo que un abrazo la paz y la vida. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de esta palabra sobrenatural corre ahora mismo sobre mentes y corazones. Que la revelación sobrenatural de Dios llega y es implantada en nuestra mente y empieza a ver fruto por fe en el nombre de Jesús. Hay frutos, hay resultados para el Señor en el nombre de Jesús. Así lo declaro. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Gracias, jóvenes. Gracias, ministerios. Dios bendiga a nuestros jóvenes, nuestros músicos y cantantes, a las chicas que nos ministran con danza y pandero. Aleluya. El ministerio de Gerardo Junior, que realiza un deseo siempre en mi corazón, que es que la palabra de Dios salga de estas 4 paredes. Que otros conozcan lo que hacemos aquí, la gloria de Dios en nuestro lugar y la palabra, sobre todo, que la conozcan. A todos. Ahora tenemos ahí en los controles único también de Gerardo, y ahora ya nos oímos mejor. Si me están escuchando mejor, ¿verdad? Amén, porque el pasado domingo nos oíamos un poco mal, pero ya nos oímos mejor. Estaba pensando qué importante es el manual del fabricante. Casi los grandes errores de nuestras inversiones es porque no consultamos el manual del fabricante. Y nos creemos con tanta facultad y tanta habilidad que iniciamos por nosotros mismos la construcción o la formación del equipo o lo que compramos. Y luego nos damos cuenta que nos sobraron partes o nos faltaron. O nos damos cuenta que el diseño que venía en la caja no se parece al que construimos. ¿Saben qué para mí es eso? El manual del fabricante alinea la voluntad del fabricante con la del usuario o el consumidor. El manual aterriza 2 voluntades
la del que hizo el producto y el que lo va a usar. Y si esas dos voluntades no están de acuerdo, no va a funcionar nada. Levanten sus Biblias. ¿Cuántos traen sus Biblias? Este es el manual del fabricante. Gracias. Pueden bajarla. No voy a hablar sobre la Biblia directamente. Voy a hablar de la Biblia. Pero sí voy a hablar directamente sobre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Tu voluntad y la mía. Hay una palabra que quiero que todos veamos. Está en la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 32. Capítulo 15, versículo 32. La epístola a los Romanos, epístola es una carta de carácter apostólico que fueron la primer doctrina para la iglesia del primer siglo. La carta a los Romanos, o la epístola a los Romanos, es el primer libro que empieza a circular en la iglesia del primer siglo, antes que los evangelios. Esta carta empieza a circular en el año 53 después de Cristo. Así que fue la primera dirección de Dios para la iglesia, y el tema principal de la epístola es la justicia de Dios. Muy bien, ¿pueden leer todos? Ahora. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado. ¿Cuál es el resultado de dos voluntades según Dios? La recreación, la bendición, la armonía. Ese es el deseo de Dios que hoy voy a explicarles y que espero que pueda yo llevarlos a entender que el deseo de Dios al unir su voluntad con la nuestra sea una recreación, sea gozo, sea alegría, sea bendición, sea productividad. Ese es el deseo de Dios. No es fácil alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. No es sencillo. Quisiera hablar un poco sobre la biografía del apóstol Pablo. Muchas cosas que hacemos para Dios las hacemos bien, pero muchas no son la voluntad de Dios. No importa que muchas cosas hagamos para Dios bien, si no es la voluntad de Dios, estamos errados. Siempre debemos tener una dirección y para eso necesitamos el manual. Usted puede tener la mejor intención de servir a Dios, pero si no tiene la correcta dirección, eso que está haciendo bien, si está fuera de la voluntad de Dios, va a terminar mal.
El apóstol San Pablo era una persona con una buena intención por Dios. Como muchos de ustedes que buscan a Dios, tratan de servirle, se esfuerzan, pero no admiten a la Biblia como su dirección, sino a ustedes mismos como la base de su búsqueda, la búsqueda de Dios. Gálatas 1:14. Gálatas es otra carta apostólica que tiene un tema principal y es la ley de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento había la ley de Dios, llamada la ley de Moisés, Cristo, nuestro Señor, tiene su ley. Y la carta a los Gálatas habla sobre la ley de Cristo. Leo. Y en el judaísmo, lo que voy a leer son ágrafos, son palabras, son dichos literales del apóstol San Pablo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ese es el testimonio del apóstol. ¿Cómo inició su carrera vertiginosa del bien hacia Dios? Por la traición de sus padres. Cuando usted busca a Dios y no lo hace por el manual del fabricante, a lo más que va a llegar es encontrar su religión. La religión que usted más quiera o más le acomode. Pero el hombre por iniciativa propia jamás en su búsqueda encontrará a Dios. Lo que va a encontrar es una religión. Y el apóstol San Pablo inició esa carrera. Un hombre, la palabra celoso, como viene escrita, es apasionado por Dios. Inicia una carrera de ser apasionado por Dios, fuera del manual del fabricante. Y en todo lo que hacía, creía que le agradaba a Dios. Él da testimonio que mató, asesinó personas que creían en Jesús, aún a los niños mató, les quitó sus pertenencias y se ganó un nombre en el sectarismo judío. Él da testimonio que entre todos los judíos, él era el mejor, más celoso de las tradiciones de sus padres. Muchos de ustedes tienen esta mañana, esta tarde, ¿qué preguntarse? ¿Estoy viviendo las tradiciones de mis padres? ¿O realmente estoy viviendo el cristianismo? Las tradiciones de nuestros padres siempre serán religión. La búsqueda que tú tengas de Dios a través del manual del fabricante es la única que te llevará a Dios. Muchos cristianos están viviendo su propia versión de la voluntad de Dios. Están creyendo que están haciendo o viviendo en Cristo lo correcto.
pero solo han encontrado una religión que los está acabando. Es entonces necesaria una revelación de Cristo. Hechos 9:5 contiene parte del testimonio del apóstol. Hechos 9:5. ¿Qué se necesita para despertarnos y no vivir versiones evangélicas o cristianas, sino vivir a Cristo? Se necesita una revelación de Cristo, un encuentro con Cristo. Y el hombre que mataba, que destruía, y lo hacía en nombre de Dios y para Dios, un día pasando por Damasco, hoy territorio sirio, con órdenes, documentos para exterminar desde los templos cristianos, exterminar en las sinagogas el cristianismo. Se encuentra con una revelación de Dios y derrumbado y caído, asume que una fuerza poderosa se ha interpuesto. Y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, dice él: yo soy Jesús al que tú persigues. Qué cosa tan más difícil de entender. Creyendo que voy bien y alguien me dice del cielo: vas mal. No es así. Es sorprendente. Creías hacer todo en nombre de Dios y para Dios, y resulta que todo era contrario para Él. Le estabas dañando a Él. Cuando alguien vive su propia versión de Cristo, su propia versión del Evangelio, porque no ha consultado el manual del fabricante, está destinado a chocar contra Dios. Y es entonces cuando Dios se revela de una manera o de otra. Muchas veces el fracaso es una revelación de Dios a tu vida. Muchas veces una enfermedad es una revelación de Dios a tu vida. Muchas veces la ansiedad es una revelación de Cristo para tu vida. Muchas veces el no tener nada es Dios revelándose. Muchos dirán: bueno, yo sí lo estoy haciendo bien, pastor, a mi manera. Cuando Dios dice corre, muchos van a paso de tortuga. Quiere decir que ya dos voluntades no van caminando juntas. Cuando Dios dice con gozo y alegría, tú lo haces con desánimo y con rebeldía. Quiere decir que ya no hay dos voluntades juntas. Me recuerdo que mi hijo Samuel comentaba cuando era soltero,
Él asistía a jóvenes en Dallas. Ayudaba a un pastor, un grupo de jóvenes, y él platicaba de unos ancianos que daban el saludo al entrar al templo y que eran muy clásicos porque le daban a usted la mano y le decían: con gozo, hermano, con gozo. A ver, digan ustedes. Qué interesante que te recuerden que aquí venimos todos con gozo y con alegría, y que nuestra vida debe tener esas dos cosas: gozo y alegría. Y si un día lo vas a conocer, apenas entres, hermano, con gozo, amén. Gloria a Dios. A ver quién de aquí empieza a saludar así. Nada más que tiene que ser hasta que se muera. Y ahí está el problema. Bien, el apóstol Pablo dijo en Hebreos 12:1, en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando su voluntad y la mía caminan juntos? El gozo, la recreación. Yo les pregunto, ¿cuántos llegaron esta mañana? Los que llegaron en la mañana, los que llegaron ya al mediodía, ¿cuántos llegaron con gozo? Levanten la mano. Amén. Gloria a Dios por los honestos, porque están a un pasito de que el Señor les llame la atención. Pero son honestos, ¿verdad? Qué tremendo un lugar donde te lleven a fuerzas. De niños, ¿a cuántos llevaron a fuerzas a un lugar donde no querían? Levanten la mano. Pues a todos. ¿Y lo disfrutó? Esposas, ¿cuántas veces han ido porque el esposo manda? Eso quiero pensar. Han ido, pero no disfrutan el lugar donde va con el esposo. Levanten la mano. Levanta la mano, hija. Van porque el esposo manda. A ver, esposas, levanten la mano. Amén, gloria a Dios. Las demás no van porque, bueno, es otra cosa, ¿verdad? No quiero meterme en problemas. Pero, se imaginan, vamos a la casa de Dios, dice el salmista David. Yo me alegré. Eso dice. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Dios vamos. ¿Cuántos se han enojado alguna vez porque le dicen: hermano, vamos a la iglesia, ya no has ido? Levanten la mano honestamente. ¿Cuántos se han molestado porque les dicen: otro hermano, no has ido a la casa de Dios, no te olvides de la casa de Dios? Levanten la mano. Wow, bueno, ahí está una honesta, dos honestos. Y arrepiéntanse, porque eso no agrada a Dios. ¡Qué tremendo! No hay un lugar en la tierra donde haya una escritura bíblica, donde haya un pacto entre Dios y un hombre, y dice: allí se encontrarán Dios y el hombre, y Dios escuchará al hombre. Ese fue el pacto de Salomón con Dios. Cuando nosotros tenemos una nueva revelación o una revelación de Cristo en nosotros, que es necesaria, entonces empezamos a vivir una vida de gozo. La armonía entre la voluntad de Dios y la mía está de acuerdo, hay acuerdo,
Y como hay acuerdo, hay gozo y hay alegría. ¿Saben que nosotros los mexicanos estamos entre el país que su gente vivía más alegre? Hace 10 años éramos el país que vivía con más alegría, con menos dinero, con más carestía, con más corrupción, pero felices. Hace 10 años. Hace un año hicieron la encuesta y ya vamos como por el 167. Se perdió el candor, se perdió el sueño, la magia, se perdió el encanto. Hace falta una revelación a nuestro México. Hace falta un Cristo revelado. Aún ni nuestra cultura ya vive en nosotros. Tanto se afectó nuestra cultura que hoy el pueblo que vivía alegre por trascendencia, por idiosincrasia, hoy no es feliz. Pero ¿cómo es posible si el 96% de los mexicanos tiene religión? Solo el 4% no cree en Dios. Sí, pero una cosa es religión y otra cosa es Jesús. Jesús nos dejó herencia. La religión, tradición de tus padres, no te deja nada. Te deja deudas. Jesús te deja herencia. Él nos deja su paz. Él dijo: mi paz les dejo. Hoy necesitamos un Cristo revelado en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra generación. ¿Y saben quién revela a Cristo en la tierra? Usted y yo. Nosotros revelamos a Cristo en la tierra. Pero también hay necesidad para llevar dos voluntades a alinearse. Hace falta un Cristo que sea formado en nosotros. Gálatas, otra vez, la epístola 4:19 dice: hijitos míos, vuelvo por ustedes a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Qué metáfora tan más angustiante! ¿Saben lo que dice un judío en su oración? Pongan atención aquí. Un judío en su oración dice: gracias, Señor, por no ser mujer. ¿Escucharon lo que dicen hasta el día de hoy? La oración de un judío varón. Gracias, Dios, por no ser mujer. Bueno, entre las maldiciones de Génesis dadas por Dios a la mujer, ya saben ustedes el motivo, está la de: tendrás con dolor a tus hijos. Porque vemos en la lectura simple que posiblemente no iba a ser así, no iba a ser con dolor. Toma la metáfora el apóstol y dice: ustedes como iglesia, la iglesia de Gálatas, se llama Gálatas porque es la región de Galacia, lo que hoy es Turquía, eso era Galacia, y les dice: yo estoy sufriendo por ustedes, porque
que los veo y digo, ya está la iglesia, y veo que no están formados todavía. No tienen formado a Cristo, no tienen formación cristiana. Son muy lindos, muy emocionales, pero Cristo no está formado en ustedes. Son amables, son sociables, pero no tienen a Cristo formado. Y eso dice, me siento como una mujer que ya lo va a tener y resulta que nada más fue el dolor, porque todavía el bebé no cumple el tiempo. Él tiene en la mente que para ser iglesia, Cristo debe estar formado en nosotros. Cristo y su carácter. Créanme que lo más difícil de Cristo no es su ministerio. Él dijo que cosas mayores que Él haríamos. Lo más difícil es su carácter. Tener un creyente, el carácter de Cristo, es lo mejor. Formados de Cristo nos hace dependientes de Jesús. Cuando vemos el manual del fabricante, vemos algunas cosas que he anotado. Por ejemplo, Cristo fue formado por la palabra de Dios. Fue vitalizado por la oración. Fue dirigido por el Espíritu Santo. Fue blindado por el ayuno. Y fue lleno de gracias por la alabanza. Cristo dependió del Padre. Si un creyente cree que ya tiene a Cristo y no depende de Él, se equivoca, va a fracasar. Cristo es nuestra dependencia hasta el final. Cristo dependió de la palabra, del manual del fabricante. Cristo dependió de la oración. Cristo dependió del Espíritu Santo. Cristo dependió del ayuno. Cristo dependió de la alabanza a Dios. Cuando queramos decir, yo quiero que Cristo sea formado en mí, tiene que aprender la palabra dependencia. Todas las dependencias debajo del sol nos hacen daño, nos destruyen la identidad. La única dependencia que nos bendice, nos hace crecer y ser formados es depender de Dios. Amados míos, en 1992, igual que ustedes, era más joven. Siempre los meto a ustedes, ¿verdad? Para que no digan, entonces, por eso dije, igual que ustedes, era más joven. Me recuerdo algo que impactó mi mente y siempre recuerdo este episodio. Eran las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Y como siempre, las últimas disciplinas deportivas son carreras. Y yo estaba esperando la de 12 kilómetros, la de 50 kilómetros, que es la más apasionante y la última. Y había un inglés de tez morena, Derek Raymond, que era el favorito después de Ozzie Owens, que gana en Múnich. Era un morenito. Él era otra sorpresa. Y cuando están 150 metros para terminar,
y llegar a la meta. Cuando él va corriendo, estirando su pierna derecha, sufre los ligamentos una ruptura, como se llaman los futbolistas. Eso mero. Es como un cordón, romperlo, estirarlo. Eso sucedió en su músculo. Y su pierna quedó suelta. Y no tuvo más que dejarse caer. 150 metros faltaban. Él iba al frente. Y allí tirado empezó a llorar. Y miraba cómo todos iban entrando a la meta. Y él no. Se incorpora muy apenas. Y empieza a correr, a caminar, brincando, más bien caminar, brincando. Los jueces se acercaban y le decían, se le ponían enfrente y decían que no podía hacer eso. Él los hacía a un lado y seguía brincando. De repente sale un hombre mayor que él. Lo quieren detener y él los hace a un lado y les dice, déjenme, soy su padre. Y hay un diálogo entre ellos muy hermoso. Lo abraza y le dice, hijo, ya no es posible. Detente, ya no es posible. Y él le dijo, padre, vine a correr para llegar a esa meta. Y tengo que llegar. Y el padre lo agarró de los hombros y le dijo, hijo, entonces mis fuerzas son tus fuerzas. Te ayudaré a llegar a la meta. Llegó 25 minutos después. Pero nadie es recordado en esa carrera como Derek. Impactó el mundo, nos hizo pensar que en la vida no siempre ganaremos, pero estamos obligados a llegar a la meta. No importa cómo lleguemos. Cuando mis alumnos me preguntan, pastor, ¿y algún día piensa usted, qué será lo primero que llegue a hacer en el cielo? Yo les digo, todavía no lo he pensado, pero sí estoy seguro que llegaré, aunque llegue con el mástil roto, con mis velas hechas jirones, pero llegaré. Y hoy les arengo, les entusiasmo a ver algo que muy pocos ven y que para mí y el manual del fabricante, la Biblia, es un punto de quiebre y decisivo en tu vida con Dios, y es alinear la voluntad de Dios con tu voluntad. Cuando eso se produzca, aprenderás el gozo, la alegría. Tu vida será transformada, formada, cambiada. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Aleluya. ¿Todos listos para pasar al altar? ¿Todos listos para pasar al altar? Muy bien, pueden pasar ahora. En el nombre del Señor, recuerde que el altar es encuentro con Dios. Acomódense, llenen el altar y luego el que sigue, fila segunda y luego fila tercera.
Esa será nuestra eterna lucha. Afinar nuestra voluntad con la de Dios. No es sencillo otra vez de ti. Por favor, levanten sus manos y cierren los ojos. Este mensaje es para todos, incluyendo a los niños. Si ellos empiezan más temprano la vida, alineando su voluntad con Dios, van a disfrutar más tiempo a Dios que muchos adultos que se dan cuenta, ya pasados los años, que la felicidad estriba en alinear nuestra voluntad con Dios. Tal vez estés en un ámbito de tu relación con Dios chocando contra Él. Y tú dices, sí, Señor, te voy a seguir, pero en mi tiempo y en mi forma. Como yo crea, como yo pienso. Cuando el Señor dice, ahora sígueme, y nosotros decimos después. Cuando el Señor dice, como a Pedro, empieza a caminar sobre tu obstáculo, nosotros decimos, bueno, espérame. Y entonces empezamos a detener el poder de la transformación, de los cambios, el poder de la revelación de Dios. Quiero que usted entienda que Dios no nos ha llamado porque seamos buenos ni los mejores. Que Dios no usa a nadie porque sean los más santos y los perfectos. Que todo esto es puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. Esto es gracia de Dios. Y entonces empezamos a buscar a Dios. Como dice el manual, no nos quedamos en la religión. Vamos más allá. A veces es el carácter. A veces es trabajos. Muchas veces es la falta del perdón. Dije la falta de perdón. Muchas veces son los obstáculos del pasado. Otras veces es la incredulidad. Jesús le dijo a Pedro, ven. Pedro dijo, si tú eres, ordena que yo camine y vaya hacia ti. Gloria a Dios por Pedro. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, habla? Habla de mí esta persona.
y hemos callado y guardado el mensaje. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien en desgracia y ya casi nos separamos y vamos hacia la persona, poner las manos y no le creímos a Dios, nos detenemos? No es fácil alinear la voluntad de Dios con nuestra voluntad, pero aquí estamos aprendiendo y el Espíritu Santo nos va a guiar. Voy a orar por ustedes. Cuando necesitan que Dios opere en sus vidas, hoy mismo, un milagro entre la voluntad de Dios y vuestra voluntad. ¿Cuántos creen que necesitan ese milagro de unir la voluntad de Dios y mi voluntad? A veces decimos, no es como es. Tiene que ser así. Dios trabajó mucho con mi vida, amados, porque yo quería ser bautizado en el Espíritu Santo a mi manera, sin ser revolcado por el Espíritu, sin hablar lenguas como los demás, sin llorar. Y esa noche Dios me humilló. Entendí que si yo quería algo de Él, tenía que ser como Él quería y como Él decía. Y caí al suelo lleno del Espíritu, lleno de sudor, lleno de lágrimas, no sé cuánto tiempo, con mi traje todo sucio. Dios me había dado una lección. Me había dicho, si quieres algo mío, va a ser a mi manera. ¿Estás preparado? Y sin saber dije sí. Bueno, los que quieran decir sí, por favor levanten sus manos, voy a orar por ustedes. No es a mi manera, pero quiero, Señor, la solución. Quiero el milagro. Aunque no sea a mi manera, pero quiero el milagro. Alta sus manos, por favor. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida por la palabra del Señor. Si estás dispuesto a que Dios opere en el mundo sobrenatural y que el efecto lo veas en tu mundo natural, en tu vida, en tu medio, en el nombre de Jesús, declaro que así será. El milagro, que así le llaman, porque solo Dios puede intervenir y cambiar las cosas, está en tu voluntad ahora. Y tú dices, sí, que sea la manera de Dios, pero quiero el milagro. Ahora mismo lo tienes. Lo declaro en el nombre de Jesucristo, para su santa gloria. Declaro que el milagro para muchos será hecho en este instante. Para otros será el inicio de una obra que el Señor está empezando a hacer y que la terminará en el nombre de Jesús, 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 el Señor Todopoderoso.
lo imposible, Él lo hace posible. Saben que el destino de unir la voluntad de Cristo y nuestra voluntad es gozo, es alegría. Entonces di, Señor, que sea tu manera, pero quiero la armonía contigo, el milagro lo quiero ahora en el nombre de Jesús. Lo recibo ahora, aquí y ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a orar por enfermos. Aleluya. Levanten sus manos los enfermos. Yo creo en el poder de Dios. Aleluya. Así como están ustedes, escúchenme. Miren, hace como 2-3 semanas pasé por la calle de nuestra casa, ahí donde lavan autos, allí con Helio. Yo el auto y vi sangre. Le digo a él, ¿qué pasó aquí, hijo? Hijo, hubo un accidente de 2 motos. Fíjese que la moto cayó hasta acá donde lavamos autos y el chico cayó aquí y se abrió parte de la cabeza. Fíjense lo que me dijo. Pero una señora de un carro rojo se parqueó, se bajó corriendo y lo agarró y empezó a ore por él. Increíblemente se sentó y dijo, estoy bien. Pero la señora seguía orando. Y yo dije, gloria a Dios por un creyente que no se avergüenza y que sabe que son momentos difíciles y que hay que hacerlo. No importa que digan esto o lo otro. Llego a mi casa y me dice mi esposa, hijo, un milagro acaba de suceder. Acaba de llegar Marina y me dice que frente a ellas un muchachito como de 6 años se abrió la cabeza y se tuvo que bajar porque Dios la movió y empezó a orar por él y el Señor hizo un milagro. Y que era Marina, nuestra hermana Marina. ¿Saben que es tan difícil alinear la voluntad de Dios con nuestra? A veces decimos, no, es que no tengo tiempo, traigo prisa. Para Dios nunca hay que traer prisa. Para un milagro, la prisa se hace un mal. Dios nos está enseñando, levanten sus manos. Esta tarde van muchos a sentir como calor por su cuerpo. En el nombre de Jesús declaro la sanidad. Declaro que la sangre de Cristo tiene poder. Que las llagas de Cristo, dice el apóstol Pedro, nos han traído sanidad, nos han traído el milagro. Y en el nombre de Cristo declaro que usted lo tiene y que usted debe tomarlo. En el nombre de Jesús, por su llaga, usted ha sido sanado. Tome el milagro y declárese libre por el poder de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pueden pasar a su lugar. Aleluya. Aleluya. Amén. Hay gozo y alegría este día. Amén. Bien, hermanos,
Les digo a todos gracias, y a los que no he visto les digo sean bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Podemos ponernos en pie ahora. Cierren sus ojos. Van a escuchar la oración de despedida y la bendición de esta semana. Amado Padre Celestial, a través de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias por permitirnos hacer culto en tu nombre y que tú te agrades. Alineamos tu voluntad y la nuestra. Ahora llévanos a casa con bendición. No sabemos qué nos depara el día del mañana, pero lo que estamos seguros es de tus promesas y de tu presencia con nosotros hasta el fin del mundo. Sella los labios y confunde la mente de lo que nos quiera quitar la bendición de este día. Y esta semana la declaramos semana de sorpresas divinas, cielos abiertos y lluvia copiosa de promesas cumplidas para mis hermanos en Betel. Amén. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea en todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice: Dios les bendiga a todos. Salúdense en el nombre de Jesús.